Hablar de la iglesia calvinista, o más comúnmente llamada iglesia presbiteriana, es hablar de la iglesia de Cristo. Asimismo, la historia de la iglesia es la historia de los seguidores de Cristo y de la organización religiosa que los agrupa en un cuerpo, la iglesia cristiana. Esta historia comienza propiamente en el día de Pentecostés, el nacimiento y cumpleaños de la iglesia. Sin embargo, los presbiterianos creemos que debemos comenzar el estudio de la iglesia aún antes, en la historia del nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Después de todo, la iglesia es su iglesia, los cristianos son sus seguidores y el espíritu que los anima es su Espíritu Santo. Como dice Francis Roberts, interpretar el cristianismo sin Cristo es como tratar de bañarse sin agua. Hay gente que trata de hacerlo, pero resulta ser un proyecto improbable y hasta inherentemente contradictorio. Los cristianos primitivos consideraban los orígenes de su fe estrechamente relacionados con la obra de Cristo y la historia del pueblo de Dios en tiempos aún más remotos. Primero debemos entender el significado de la palabra presbiteriano, que tiene sus raíces en el idioma griego, el mismo idioma en que se escribe el Nuevo Testamento. Sin embargo, es hasta después de la Reforma Protestante del siglo XVI en que se da a conocer el presbiterianismo como una manifestación de la religión cristiana. La palabra presbítero viene de la palabra griega presbútero, que significa en su etimología anciano, término dado a los hombres de las comunidades hebreas descritas en el Antiguo Testamento, con un alto reconocimiento por su sabiduría, liderazgo, dirigencia y sobre todo su alta calidad moral y espiritual. Este término se usa en muchos pasajes, como en Éxodo 3:16, Éxodo 18, 21, 26, Números 11, 16 y 17 y 1 Samuel 8:4. Anciano pasa a ser sinónimo de hombre experimentado, con capacidad para aconsejar y dirigir válidamente una comunidad. En los evangelios y hechos se hace referencia a ellos como un grupo institucionalizado, como el Sanedrín, en que no necesariamente todos deben tener una edad avanzada. Este significado de dirigente y animador de la comunidad, sin demasiado énfasis en la edad avanzada, es el que tiene la iglesia presbiteriana. Somos presbiterianos porque confiamos en un Dios soberano que nos ha escogido en Jesucristo para salvación y nos ha adoptado para formar parte de la familia del pacto. Por esta razón, nosotros le servimos a través de una iglesia que reconoce una estructura eclesiástica con base bíblico-doctrinales de representantes electos por la misma iglesia. La iglesia presbiteriana pertenece al grupo de las iglesias que surgen de la Reforma Protestante. Deriva su nombre de la forma de gobierno de la iglesia, que se rige por el gobierno de ancianos a través de asambleas representativas. Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, Juan Calvino desarrolló su teología mediante un estudio sistemático de la Biblia, siguiendo un plan bien formulado y no como Martín Lutero, que estaba bajo el apremio de encontrar respuestas a un problema espiritual en particular. Se advierte que Calvino halló en las Escrituras las doctrinas que también los padres de la Iglesia de los primeros 4 siglos profesaban. En 1536 publica el libro en el cual sistematiza la doctrina protestante llamada la institución de la religión cristiana. En ella Calvino afirma que la característica más importante de Dios es su soberanía absoluta, concepto que adopta firmemente la iglesia presbiteriana como el fundamento de su fe y teología, donde Dios está en el centro de todo, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Por ello, nuestro fin principal es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En 1541 estableció en Ginebra una forma de gobierno con una disciplina eclesiástica y una jurisdicción consistorial compuesta de ancianos y pastores, con el poder de enseñar y disciplinar, incluyendo la excomunión. Calvino pensaba que el gobierno de la iglesia debería ser guiado por la comunidad o cuerpo, en el que solamente Cristo es rey y cabeza de su iglesia, y en la que todos los miembros, incluyendo los pastores, son iguales. Calvino llegó a la conclusión de que las iglesias reformadas no deberían tener una autoridad como el Papa, que era considerado primus inter pares, o como máximo pontífice de la Iglesia Católica. Calvino también pensaba que no debían existir ni sacerdotes ni obispos, y que los jefes religiosos debían ser pastores y ancianos, elegidos por la congregación. La pesada estructura de la Iglesia de Roma y su gobierno piramidal no tendría cabida en la Iglesia de los reformadores.
ya que los textos bíblicos del Nuevo Testamento expresan un gobierno mucho más horizontal y democrático para la Iglesia. Para hablar del nacimiento de la Iglesia presbiteriana, tenemos que hablar de John Knox, quien nació en 1514, tan solo 3 años antes de que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Era un sacerdote católico escocés que se había convertido a la fe protestante gracias a las influencias formativas de 2 reformadores de su país, Patrick Hamilton y George Wishart, quienes terminaron muriendo como mártires. El sacerdote John Knox comienza a entender y promover las doctrinas reformadas en Escocia hasta que se encontró en medio de revueltas por causa de su fe. Huyendo de la reina sanguinaria María Tudor de Inglaterra, llega a Ginebra, donde conoce a Juan Calvino y se hace su discípulo más cercano. Y en 1559, Knox regresa a su país, Escocia, llevando consigo las ideas protestantes y la forma de gobierno de la Iglesia que había aprendido junto a Calvino. Se le conoce a Knox por su famosa oración: «Oh Dios, dame a Escocia o me muero». Tan pronto como regresó a su país, comenzó a predicar con mucho valor en contra de los abusos de la Iglesia Católica Romana, y en poco tiempo ya contaba con un gran número de seguidores. En 1560 consolidó la Reforma Protestante y estableció la Iglesia Nacional, la cual era protestante en espíritu, calvinista en doctrina y presbiteriana en estructura. Esta iglesia fue debidamente reconocida por el Parlamento como la Iglesia Reformada de Escocia, la única verdadera y santa Iglesia de Jesucristo en el Reino de Escocia. En aquel mismo año, 1560, fue proclamada la Confesión de Fe Escocesa. Poco tiempo después, salió a la luz otro libro que tenía como propósito guiar a la naciente Iglesia escocesa en aquellos asuntos relacionados con la organización de la Iglesia y cuestiones de conducta. Este importante libro se conoce como el primer libro de disciplina. Así, el libro de disciplina, el libro de orden común y la Confesión de Fe Escocesa fueron los pilares sobre los que John Knox construyó esta nueva iglesia. El lema de la Iglesia presbiteriana en Escocia era «Por la corona de Cristo y por su pacto», el cual tenía que ver con el pacto nacional firmado por los escoceses presbiterianos, quienes deseaban una iglesia unificada con Inglaterra. El aspecto de la corona del lema expresaba una verdad profunda sobre la que los presbiterianos descansaban. Cristo es rey sobre su iglesia, él tiene derechos de corona, es la máxima autoridad como cabeza gobernante sobre su pueblo. Ninguna figura, sea papa o pastor o presidente, puede usurpar el lugar de Cristo como rey sobre su iglesia. También es necesario comprender que la historia de la iglesia presbiteriana se cruzaría en el futuro de manera permanente con la historia de la iglesia anglicana. Cada vez que los hilos del poder se entretejían entre Inglaterra y Escocia, por ejemplo, para inicios del siglo XVII, el rey Jacobo VI de Escocia quiso instaurar un gobierno episcopal de tipo anglicano en la iglesia presbiteriana de Escocia. En 1637, el hijo de Jacobo, Carlos I, intentó obligar a la Iglesia de Escocia a usar el libro de la oración común de la Iglesia anglicana, lo que desencadenó revueltas. Luego, los escoceses seguidores del presbiterianismo enviaron tropas para apoyar la guerra civil inglesa, poniéndose del lado de Oliver Cromwell, que era puritano. Con el tiempo, la confesión de los escoceses sería suplantada por la Confesión de Fe de Westminster y los catecismos mayor y menor, que fueron formulados por la asamblea que se reunió entre 1643 y 1648 para formular esta confesión. Al respecto, es muy importante mencionar la influencia que la Confesión de Fe de Westminster tuvo sobre la iglesia presbiteriana. El 1 de julio de 1643, el Parlamento inglés convocó a 121 teólogos y 30 laicos en la célebre abadía de Westminster para dar su opinión sobre cuestiones de adoración, doctrina, gobierno y disciplina de la Iglesia de Inglaterra. Después de 5 años de intenso trabajo, de discusiones y reflexiones de orden teológico, produjeron la Confesión de Fe de Westminster, así como un catecismo mayor y un catecismo menor, presentada al Parlamento inglés a fines de 1646, pero aprobada formalmente en junio de 1648. Los teólogos allí reunidos en su mayoría profesaban las ideas calvinistas y reformadas. Había unos pocos congregacionalistas y episcopales, y una gran mayoría de puritanos o presbiterianos. Por más de 3 siglos, varias ramas del protestantismo a lo largo del mundo han adoptado la Confesión de Fe de Westminster y sus catecismos como su estándar de doctrina subordinado a la Biblia. Aunque se hizo primeramente para la Iglesia de Inglaterra, la Confesión de Fe de Westminster permanece como un estado subordinado de doctrina para la Iglesia de Escocia.
y ha influido sobre las iglesias presbiterianas de todo el mundo. Pero esta confesión no evitó las tensiones entre la iglesia anglicana y las disidencias que se profundizaban cada vez más. Los presbiterianos, congregacionalistas y bautistas ingleses llegaron a ser conocidos todos ellos, junto con otros como los no conformistas, puesto que no se conformaban al Acta de Uniformidad de 1662, que establecía la Iglesia de Inglaterra como la única iglesia aprobada legalmente. Aunque todas esas iglesias estaban unidas entre sí de alguna forma a través de la Confesión de Fe de Westminster, las diferencias llegarían a su fin en 1688, con la Revolución Gloriosa, cuando finalmente la Iglesia de Escocia fue reconocida y el presbiterianismo se convertiría en la Iglesia oficial de Escocia, mientras en Inglaterra se mantendría la Iglesia anglicana. La reforma que John Knox encendió en Escocia exportó el presbiterianismo por todo el mundo. La primitiva lucha presbiteriana tuvo un gran impacto en varias partes del mundo, entre ellas los Estados Unidos. Se ha dicho que la revolución de los Estados Unidos fue una revolución presbiteriana. Muchos líderes de esa guerra eran presbiterianos que sentían la amenaza común de una dictadura injusta, absorbiendo ese sentido de la independencia escocesa, y lucharon contra todo por la libertad de las colonias. Durante la primera lectura pública de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, aparecen 55 firmantes, de los cuales 14 eran presbiterianos, incluyendo al clérigo John Witherspoon. En los siguientes siglos, el presbiterianismo se extendió a Estados Unidos y desde allí y del Reino Unido se enviaron misioneros a otras partes del mundo, estableciendo iglesias presbiterianas. Las zonas del mundo donde hay una mayor presencia presbiteriana, además de Estados Unidos y Reino Unido, son Latinoamérica, principalmente México y Brasil, y África subsahariana, principalmente Kenia. Un caso que resulta peculiar de la iglesia presbiteriana en Asia es su particular popularidad en Corea del Sur. Horace Grant Underwood fue un misionero presbiteriano que jugó un papel clave en el crecimiento del presbiterianismo en Corea. Hoy las iglesias presbiterianas son las más grandes y por mucho la denominación protestante más influyente en Corea del Sur, con cerca de 20,000 iglesias afiliadas. En el país asiático hay 9 millones de presbiterianos que forman la mayoría de los 15 millones de protestantes coreanos. Para el año 2020, la iglesia presbiteriana tiene presencia en los 5 continentes y ha tenido una profunda influencia a lo largo de la historia después del surgimiento de la Reforma Protestante en 1517, enfatizando siempre la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras y la necesidad de la gracia mediante la fe en Jesucristo. ¿Y tú, hermano presbiteriano, conocías la historia y la importancia de la iglesia presbiteriana?